Buenos días, vamos a hablar hoy de qué es lo que pasa con los personajes cuando mueren. A lo mejor es una cosa que ya la tienen pensada, ya tienen como muy definida su opinión sobre la muerte en la narrativa o en la literatura, pero quiero hacer un par de notas y un par de aclaraciones, y sobre todo estas informaciones para que ustedes puedan reevaluar qué tan necesaria es la muerte en su obra. Y bueno, tiene muchas cuestiones. Vamos a empezar porque si no, no vamos a acabar. Bueno, vamos a primero definir qué es la muerte en la narrativa, porque ha habido también cambios en esto. Cómo transforma la muerte tanto al personaje como a su medio ambiente. ¿Qué pasa si yo me abstengo de matar personajes? Y por último, ¿qué pasa si yo decido revivir a un personaje? Porque aunque ahora ya se utiliza, pues, a diestra y siniestra, antes sí había un precio o sí había una consecuencia de que las personas revivieran, ¿no? En la narrativa. Entonces, vamos a esto. ¿Cómo se ve la muerte en la narrativa o en las novelas o en los cuentos? Bueno, la muerte es el fenómeno natural que a todos nos va a pasar, que le ha pasado a millones de personas antes de nosotros. Es cuando termina una vida y todas las pertenencias, todos los conocimientos, todo lo que esa persona representaba o tenía, y tenía más bien, pues desaparece. Sea por enfermedad, sea por asesinato. El punto es que esta persona deja de existir y su recuerdo se empieza a diluir de la memoria de la gente. Para los griegos, de hecho, esto era una de las cosas más importantes. Ellos querían la fama, querían llegar a una inmortalidad a través de sus acciones en vida. Y para ellos, uno de los peores destinos que podía tener una persona, no digo en el sentido del tártaro, el erebo y toda la vida después de la muerte, sino el peor destino en la tierra que puedes tener para la sociedad griega era ser olvidado. Entonces, para los griegos la fama era sumamente importante, por eso la gente quería ser famosa para ser recordada. En la literatura funciona de una manera muy distinta, pues sí, muy distinta realmente. Cuando hablamos de la muerte antes de 1900, del siglo XXI, realmente de 1901 a 1990, 2000 prácticamente, la muerte en la literatura representaba lo mismo o muy parecido a la muerte en la vida real. Es decir, si un personaje moría, no había una manera o no había forma de revivirlo. Quizás algunos autores empezaron a experimentar, como Arthur Conan Doyle, cuando mata a Sherlock Holmes. Después tiene que decir que no es cierto, que solo desapareció y que cayó bien, ¿no? Con esto de las cataratas de Reichenbach, si no recuerdo mal. Entonces, hay un periodo de la literatura en que la muerte estaba muy sólida, era muy delimitada, no había como muchas maneras de resucitar a algunos de los personajes que reviven, pues a un Gandalf, y creo que es el único en muchos, muchos años, porque toda literatura medieval no revivía a la gente. Estoy pensando en el barroco, también la muerte era definitiva. Justamente el ejemplo más pesado de la literatura es la muerte del Quijote. Y no digo porque sea un personaje reconocido o esto, sino porque cuando Cervantes escribe el Quijote, escribe la primera parte del Quijote, intentan hacer una segunda parte, pues obviamente no aprobada por Cervantes, solo agarran el personaje, le gustó mucho a la gente, entonces agarran el personaje y quieren repetir la fama y robarse básicamente el personaje del Quijote. Entonces Cervantes lo que hace es, bueno, para que ya no puedan robarme a mi personaje, voy a matarlo y esta es la última aventura del Quijote. Por eso el Quijote muere, ¿no? Aquí está la muerte del Quijote en la ilustración. Entonces había un sentido o se tenía una concepción distinta de la muerte, una muerte definitiva de alguna manera, como que a la gente no se le ocurría, bueno, lo mató Cervantes, pero yo puedo hacer como un fanart, ¿no? O pues sí, un fanart, un fanfiction, ¿no? Como que no había esa idea de apropiarse de las cosas de los otros o de transformar la obra
porque la obra tenía una idea un poco más sagrada, o al menos más definitiva, de alguna manera. Ahora, ¿qué pasa con la muerte? La muerte en la literatura no se utiliza bueno, ahora se utiliza como agente de drama o para que los personajes lloren o para que así, ¿no? Pero muchas veces en la literatura la muerte se utiliza más como una fuerza que va a mover al resto de los personajes. En el caso de Ned Stark es muy clara que la muerte de Ned Stark desarrolla o dispara todos los eventos de Canción de Fuego y Hielo. Entonces, voy a explicarme un poquito más despacio. Si yo mato a un personaje, tengo que tener en cuenta que este personaje, voy a sacar estos escritos de aquí, este personaje va a tener relaciones amistosas con quien ustedes quieran. En el caso de Ned Stark, pues aquí están sus hijos, su familia, y va a tener relaciones no amistosas o negativas con otras personas. Puede ser una o dos personas, pero el chiste es que todos los personajes se relacionan de alguna manera con otros personajes. Si yo mato a este personaje, o digamos, en este caso este es Joffrey, si Joffrey mata a Ned Stark, esto va a hacer que todos los hijos de Ned Stark y obviamente su esposa Caitlyn se van a ir en contra de este personaje, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se transformó de una relación neutra o inexistente a una relación de odio. Esta es una de las cosas a las que me refiero como agente de cambio. La muerte de un personaje provoca que otros personajes cambien su percepción, cambien su estado económico, su estado civil, su estado, cualquiera de los estados que puedan imaginar, puede cambiarlo la muerte de un personaje cercano. Obviamente, si se muere el personaje principal, el cambio es muy diferente, pero empezando con los personajes secundarios o los personajes relacionados solo de alguna manera con el personaje principal, bueno, esto es una de las cosas que puede pasar. Cambia la relación entre los personajes, cambian las motivaciones, cambia la forma de ser del personaje. Y en este caso, pues bueno, se destruye prácticamente la familia. A partir de aquí, la familia Stark se va a desintegrar. Y bueno, con todos los eventos que vienen después, ¿no? Pero esto es lo que pasa con la muerte de un personaje. En el caso de Juego de Tronos, la novela, está construida de una manera muy inteligente porque Martin, ya lo había dicho en otro video, pero es importante aquí. Martin construye todos los personajes a un nivel un poco menor a Ned Stark. Ned Stark es claramente el protagonista, pero los personajes secundarios se elevan o se construyen a un nivel poco menor y son muchos. ¿Qué es lo que pasa si yo quito este pilar de la casa? Pues bueno, aquí está el techo, está sosteniendo todo, no toda la novela. Si yo quito este pilar, una novela normal colapsaría y ahí termina la historia. Pero Martin lo que hace es, como ya tiene tantos pilares, este techo cae aquí y es sostenido por el resto de los personajes. Entonces, eso es algo muy inteligente, algo que solo se puede hacer en la novela, en el cuento, en el momento en que el personaje principal muere, se acabó el cuento. Pero en la novela es posible y son pocos los que lo han hecho de una manera tan inteligente como lo hizo Martin en este caso. Por último, estoy viendo aquí los personajes extra. Los personajes extra suelen ser pues solo relleno. Y en realidad matar personajes extra sirve para ambientar, sirve para probar algún punto del personaje del villano, es decir, que es muy malo porque mató a 400 personas, pero son personas a las que no conocemos y realmente no interesan en la narrativa, pero pues ya con el número sabemos que está dispuesto a matar a quien sea. Si salva a 300 personas, bueno, es un héroe. Pero realmente matar o salvar personajes extra, o sea, de esos que no tienen nada de construcción, que dicen un plomero, un carpintero, dos sacerdotes, no nos dice nada. Solo nos dice las profesiones, pero no existen realmente como personajes todavía. Entonces, matar extras realmente pues es como matar o no matar, no pasa nada. Pero matar personajes secundarios y principales nos va a dejar sin las herramientas, sin los conocimientos de ese personaje secundario y
sin pues la estructura o el pilar de la narrativa si matamos a un personaje principal. Por eso muchas novelas terminan con la muerte del personaje principal, porque pues ya que se muere ya no hay mucho que hacer, ¿no? En el caso de Juego de Tronos, les digo, cambia mucho porque pues sí está estructurada de una manera diferente, pero muchas novelas terminan ahí. Les decía, en el caso del Quijote, pues el Quijote termina con la muerte del Quijote. Cervantes ya después no continuó la historia, no hizo un spin-off o una secuela de Sancho Panza o de Dulcinea, no hizo nada de eso, porque su historia o lo que quería contar era la vida del Quijote, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo me abstengo de matar a los personajes? Esta es una cosa que leí alguna vez en internet, voy a buscar el artículo y se los dejo en la descripción, pero encontré un artículo muy interesante que decía, ¿qué pasa si yo dejo de matar personajes? Una de las primeras consecuencias es que los conflictos que hay se potencian o se multiplican. ¿A qué me refiero con esto? Déjenme sacar mi... Aquí está. Tengo un personaje que es agresivo y vive en una casa con otro personaje que es, pues no es agresivo, pero, o sea, ahí está, ¿no? Si yo en un conflicto digo que el personaje agresivo va por un cuchillo y mata a este personaje, pues entonces se queda sin conflicto y se termina la historia. Pero ¿qué pasa? Y esa es una solución. De alguna manera el conflicto se termina. No es una solución bonita, pero bueno, la historia se acaba ahí, ¿no? Muchos cuentos de asesinatos, pues en eso se resuelven, ¿no? Los motivos que tenía este para matar a este otro, nada más. Pero, ¿qué pasa si esta novela, vamos a decir que se transforma en una novela, si este personaje agresivo hace exactamente lo mismo, toma un cuchillo, pero en vez de matar a este personaje, pues se lo clava en una pierna o en un brazo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Al resistirme a matar al personaje, a solo dejarlo herido, mal herido tal vez, pero herido de alguna manera, y vivo, este personaje puede tener muchas opciones. Primero, lo llevan al hospital o se queda en casa, convalece y se recupera y después se venga, o lo llevan como les decía, a un hospital y en el hospital cuenta su versión de los hechos, se vuelve una película o una serie legal, se transforma en una historia de venganza, se transforma en una historia de perdón, porque puede ser que este personaje decida perdonar a su agresor. Puede pasar también, no es común, pero puede pasar. Entonces, si yo mato a este personaje, pues la historia prácticamente se termina aquí, ¿no? Es solo ese hecho. Pero si yo me abstengo, si yo no busco directamente matar y que eso sea todo, entonces este personaje puede tener muchas opciones y este también, porque puede ser que se arrepienta, puede ser que vea que lo dejó paralítico o que le inutilizó un brazo, o vamos, el ataque tiene consecuencias. Entonces puede ser que este personaje busque rematarlo para que no haya testigo del ataque. Puede ser, y eso pues desarrollaría una novela diferente, porque el otro personaje ya estaría en una situación de vigilancia, ¿no? ¿no? Va a estar esperando a que lo maten, sino que va a buscar protegerse de otro ataque. Probablemente este quede con traumas o algo, pero la novela puede continuar. Si este personaje, en vez de buscar rematarlo, intenta buscar su perdón, bueno, se puede resistir al perdón, ¿no? Puede decir, me dejaste un brazo inútil y era violinista o era músico, pues no es una cosa que se perdone fácilmente, ¿no? Puede ser que se arrepienta y se vuelva, no sé, un hermano de la caridad y después busca el perdón de y sí se perdonen, y después los últimos años sean los mejores amigos. Puede pasar. Eso es justamente lo que nos pasa si yo me detengo y digo, bueno, ¿qué tan necesario es que se muera el personaje? Esto es algo que este blog, este artículo que leí, discutía mucho, porque decía muchas veces la narrativa contemporánea, es decir, del año 2000 a la actualidad, 2021, muchas veces se busca ya la muerte porque es una manera fácil, es una manera de, bueno, mato a y luego pongo a otro y luego también lo mato y pongo a y lo mato.
Entonces la muerte ha empezado a perder un poco el sentido y es algo muy raro y muy como símbolo de la época quizás. Ahora también la muerte de las personas está cambiando en la concepción eh, pues virtual incluso, si se muere, bueno, por ejemplo, uno de mis amigos murió hace 6 años, 7 quizás, ya no me acuerdo, pero todavía puedo entrar a su Facebook y ver sus fotos y acordarme y leer los mensajes que leí con él en algún momento, y es raro, la muerte ya no tiene ese mismo peso eterno que tenía en el siglo de oro, ¿no? Y esto lo digo ya en cuestión narrativa, no en cuestión actual o psicológica, vamos. Pero sí es un fenómeno que está siendo estudiado, es muy rara la muerte del siglo XXI. Sí, el 20 fue el pasado. Entonces, esa es la cosa, ¿no? Eh, una de las cosas importantes bueno, estas son algunas de los obstáculos que podemos tener. Y aquí vamos a las ventajas de no matar a los personajes. En este caso tengo aquí a Anakin porque creo que es uno de los ejemplos más grandes de qué pasa si yo no mato a un personaje, cómo evoluciona de este personaje eh, egoísta, celoso, a esta fuerza de la oscuridad que es Darth Vader después, ¿no? Y además, Darth Vader se me hace uno de los personajes, no me gusta Star Wars, tengo que empezar por ahí, pero Darth Vader se me hace de las mejores construcciones de personaje, porque vamos viendo cómo pasa de un muchacho inocente a un muchacho rebelde y luego cómo se corrompe por el odio y después cómo se transforma en este pilar de la oscuridad, pero que aún así a veces tiene actos bondadosos, muy ocasionalmente, y esas pequeñas gotas de bondad al final permiten que pues se redima o se corrija de alguna manera, ¿no? Bueno, sí muere, pero ya hizo muchas cosas durante su vida y eso permite que la muerte tenga significado. Ahora, vamos a las ventajas de no matar a la gente. Como les decía, la evolución de los personajes. Si yo no los mato inmediatamente, pues les doy permiso o les doy chance de que crezcan, de que sufran las consecuencias de los actos de otras personas y también suyos. Si yo me transformo en un asesino serial, por decir algo, y nunca me matan, si me mata la policía, pues bueno, voy a morir de 31, 32 años, no hay problema y ya la gente que está a mi alrededor se libra de mí, ¿no? Pero si yo envejezco, nunca me atrapan o me atrapan, si no me atrapan, pues bueno, puedo fingir una vida y seguir matando, ¿no? Y la consecuencia es que sigue creciendo el número de víctimas. Pero si me atrapan, entonces la consecuencia es qué me va a pasar en la cárcel y cómo voy a enfrentar las consecuencias de esta ola de asesinatos. Puede ser que me consideren un asesino quizás estúpido y me golpeen o abusen de mí en la cárcel, pero si me consideran un asesino peligroso, puede ser que me dejen solo porque pueden temer que los asesine también. Hace rato estaba escuchando un documental sobre un doctor que estuvo con otro preso y el otro preso le tenía tanto miedo que intentó suicidarse y el doctor nunca le hizo nada, ¿no? Pero sabía que era un criminal que había matado a más de 300 personas. Entonces, esas es como las consecuencias que puede tener no matar al personaje y esto permite la exploración en futuras novelas o por lo menos el desarrollo del mundo en este momento, ¿no? Y segundo, les decía esto, los conflictos como, bueno, tengo un enemigo que es mucho más fuerte que yo, pero si lo mato, pues ya no voy a tener este enemigo, pues es una solución, claro que lo es, en casi todas las películas de acción matan al villano, en muchas películas de Disney el villano muere al final, quizás no lo ponen literalmente, recuerdo a Notre Dame donde muere este Frollo, cae de la catedral y bueno, cambian la imagen, pero pues se ve que se muere. Pero ¿qué hubiera pasado si Frollo hubiera sobrevivido? Quasimodo estaría igual de feliz o podría acusarlo y lo habrían desterrado, no sé. Es eso, ¿no? Claro que matar al personaje siempre es una solución, pero desde que leí ese artículo cambió mucho mi percepción de la muerte. Realmente es necesario matar a todos los personajes eh, o conviene para mi novela dejarlo vivo
y que tengas futuras amenazas o futuros planes con este personaje. Eso es obviamente una consideración personal. A mí me agrada más la idea de dejarlos vivos, a ver hasta dónde se puede, pero claro que siempre hay un momento en que la muerte los alcanza. Pienso ahora en Juego de Tronos también, bueno, tiene muchos ejemplos chidos. Y estoy pensando en Joffrey. Joffrey es un personaje que vive muy poco tiempo, bueno, más que otros de la serie, pero en sí, en su posición de rey, vive poco tiempo y sufre todas las consecuencias de sus actos. Él humilla, maltrata, desgracia a muchas personas a lo largo de su camino y llega un momento en que se vuelve inverosímil o increíble o poco realista, si quieren decirlo así, que una persona se salga tanto con la suya y que nunca le pase nada. Al final, Tyrion, que es su tío, lo termina matando, pero porque Tyrion ya sabe todas las cochinadas que hizo. Y dice, es más fácil que me culpen a mí, que soy un enano y un monstruo, a que yo tenga que sacrificar a alguien más para cometer esto. Entonces, al final, las acciones de Joffrey sí lo alcanzan y sí lo matan. Entonces, sí llega un momento en que la muerte es como una solución justificada, pero matar gratuitamente a los personajes sin consecuencias, sin marcar su falta en el mundo, entonces ahí es donde ya hay problemas. Ahora, vamos a hablar de una última cosa que les decía, la resurrección es una cosa que a mí personalmente no me agrada mucho. Sí he utilizado el recurso una sola vez, porque esa resurrección tiene sentido después, ¿no? Pero bueno, resucitar a los personajes es algo que les decía, pasa mucho en la actualidad, sobre todo ahora con estos universos paralelos o universos alternos, tanto de Marvel como de DC, las muertes de los personajes ya perdieron sentido, solo es como cambiarle el trasfondo al monigote, pero ahí está. Mucha gente está esperando que Iron Man regrese, pero creo que sería lo peor que podría hacer Marvel en el sentido narrativo al menos. ¿Por qué? Porque Iron Man tiene la misma característica que un personaje que se llama Tassadar de StarCraft. Los dos se sacrificaron porque su convicción, su arco de personaje, porque todo lo que ellos sabían o que necesitaban o que querían, su último objetivo era proteger a los demás. Se volvieron personajes altruistas 100%, personajes que todo su desarrollo emocional, psicológico, filosófico, los llevó a amar a su raza o a amar a sus compañeros y dejar de pensar solo en ellos. Y los dos se sacrifican. En el caso de Tassadar es para destruir a una... De hecho, no lo puse porque me da mucho coraje lo que hicieron después. Se sacrifica para destruir como el cerebro que controla a toda la raza alienígena que destruyó su planeta. Y Iron Man se sacrifica para matar a Thanos. En el caso de Thanos, bueno, también hay un problema porque, ok, matan al primero, se destruye esa versión, Thor lo decapita. Entonces, el Thanos que vemos en la segunda parte, en Endgame, ya no es el mismo Thanos, ya es como, bueno, mataron uno y sacaron otro, es como una copia. A mí me parece como tener un documento muy bonito a color y de haberlo sacado en una impresora chafa, en blanco y negro, así todo manchado y movido. Así se me hace un poco lo de Thanos después. Porque ya no es el mismo personaje, ya no tiene la misma motivación, ya no tiene la misma construcción y solo pelean con él porque realmente por casualidad, no hay otra cosa, porque también resulta que se trajeron a Thanos pues en el viaje en el tiempo, los descubrió. Si no los hubiera descubierto, ese otro Thanos estaría en su universo y jamás habría encontrado las piedras. A mí me hubiera parecido mejor eso y lidiar con las consecuencias de revivir a la gente, porque eso es un problema importante de Endgame. O sea, pasan 5 años y la gente revive, pero el mundo ya cambió. ¿Esta gente se va a adaptar fácil o solo vamos a ver la siguiente película con la gente como si nada, la gente que ya creció? O sea, hay muchos interrogantes que no se resuelven y esta resurrección me parece gratuita, la de Thanos y la de toda la gente realmente.
a lo mejor no es el tono que quiere Marvel, pero narrativamente hubiera sido lo mejor, porque ya lo hicieron, pues ya ni modo, que vivan con las consecuencias, ¿no? Entonces, problema ese de Avengers por un lado. Por el otro lado de StarCraft, este personaje Tassadar se sacrifica para salvar a su raza y después resulta que lo reviven, pero no revive como un personaje normal, no revive como él mismo, sino revive ya crecido y es una manifestación de uno de los dioses antiguos que ayuda a salvar el universo. Entonces, es como, bueno, es un personaje muy querido, pero subirlo tanto el nivel de poder que la amenaza se vuelva intrascendente, me parece, pues eso, que desmerita tanto el sacrificio de Tassadar como la amenaza, le baja el nivel, entonces pues ya no tiene sentido que haya amenazas. Después Kerrigan es otra cosa, ¿no? Por último, una de las cosas que a mí me dice la resurrección, por eso casi no me gusta, prácticamente no la utilizo, revivir a un personaje es admitir que yo como escritor no tengo nada mejor que ofrecer, al menos eso me parece a mí. ¿Por qué? Si yo revivo a Iron Man, que es el ejemplo que acabo de dar, va a decir, ay, ok, qué padre, ya está otra vez ahí, pero número uno, el sacrificio no valió la pena. O sea, sí se logró el objetivo, pero pues el chiste del sacrificio justamente es que duela y que se pierda algo. Un sacrificio que no me cuesta, no se llama sacrificio, se llama pago, ¿no? O se llama cuota en todo caso, pero no es un sacrificio. Un sacrificio implica que voy a perder algo que estimo, algo que quiero. Y bueno, si revivo, pues, ¿qué me costó? ¿No? O sea, si yo justamente por eso puse aquí a Lady Stoneheart, es uno de los casos de resurrección bien manejados. Lady Stoneheart es un personaje que aparece en Canción de Fuego y Hielo, no recuerdo si en el 3 o en el 4, creo que es en Festín de Cuervos, no recuerdo. El chiste es que esta mujer es una muerta viviente, ya le vieron la garganta que está aquí pues degollada, pero ella revive, ella es Caitlin Stark, para los que no la conocen, bueno, ahí está el spoiler, a quien mataron en la boda de su hijo, la mataron a ella y mataron a su hijo, en el mismo momento, en la boda roja. Pero ella revive por el odio, y de hecho revive ya sin toda su parte humana, revive solo como esta manifestación del odio. Y por otra parte, bueno, eso es como la base, se pierde todo lo humano, ahí hay un sacrificio, ahí sí está perdiendo cosas que la hacían Caitlyn o que la hacían este personaje, pues entrañable, a lo mejor sí un poco agresivo o menos querido porque siempre tiene como odio contra Robb Stark, que siempre está recordando esto y esto y esto, pero toda la parte humana, todos esos odios, todas esas emociones diferentes, las pierde y se transforma solo en eso, en la manifestación del odio. Revive por el odio que le tiene a los traidores. Y número 2, algo que pasa interesante con Stoneheart, es que Martin jamás vuelve a tomar su punto de vista. Si no han leído Juego de Tronos, cada capítulo lo presenta un personaje. Entonces, el capítulo 1 es, creo que, Jon Snow, el capítulo 2 es Arya Stark, número 3, y solo pone los nombres arriba. Entonces, en vez de ser capítulo 1, dice Tyrion, y ya el número de capítulo en el que vaya, ¿no? Entonces, por ejemplo, la boda roja se cuenta desde el punto de vista no me acuerdo si de Robb o de Caitlyn. Pero después de que revive, ella ya jamás vuelve a aparecer como un personaje principal. Solo se escriben los rumores que hay sobre ella. Escuchamos que iban pasando una caravana de muertos vivientes al norte, o vimos a una mujer vestida de negro pasar hace 3 días por aquí. Entonces, en vez de revivir y volver a ser una protagonista, se queda ya solo como un fantasma que anda acosando y destruyendo pueblos alrededor. Entonces, en el caso de Caitlyn Stark, me parece muy bien manejada la resurrección. En el caso de Iron Man, creo que sería lo peor que podrían hacer porque pierde todo el sentido. Igual de Loki, que, bueno, se traen a Loki, bueno, ahí es un caso diferente, porque ahí se traen a un Loki que no vivió toda la guerra con Hela y no hubo otras cuestiones, entonces es un Loki que tiene todavía una muy mala opinión de Thor, y quizás eso sea
una cosa interesante. No sé realmente por dónde lo vayan a llevar, pero revivir a Iron Man sería lo peor que podrían hacer. Eso justamente porque desmerita o le quita la intención al sacrificio, entonces pues, ¿para qué te sacrificas en primer lugar? ¿No? Mejor lo hubieras engañado y todos felices. Entonces, con eso terminamos por hoy. Quizás sea un poco más polémico esta cuestión de la muerte, no sé, pero son cosas que les puedo decir en mi experiencia como narrador. Entonces, si no tienen dudas, bueno, más bien, si tienen dudas, pueden dejarlas en la parte de abajo. Estaré pronto grabando alguna otra cosa sobre los personajes, pero con esto vamos casi cerrando el tema. Me parece que me falta solo una cosa y si no, bueno, espero en el próximo video estaremos hablando de, no sé, bueno, ahí están los botones para suscribirse. Muchas gracias, muchachos, y que tengan bonito día. Muchas gracias.